Hola, bienvenidos a nuestra sexta sesión de Discipulado Integral. Quiero comenzar con una frase. Un discípulo es alguien que conoce a Cristo y está creciendo en Cristo, sirviendo a Cristo y compartiendo a Cristo. Si descomponemos esta expresión, esta frase, podríamos decir, un discípulo es quien conoce a Cristo, en primer lugar, conocer a Jesús. Segundo, que está creciendo en Cristo. Tercero, que está sirviendo a Cristo. Y cuarto, que está compartiendo a Cristo con otros. ¿Saben que un grupo de ejecutivos norteamericanos de una corporación de fabricación de vehículos fueron a visitar una línea de montaje en una fábrica de vehículos en Japón? Y al estar visitando y recorriendo por allí esa línea de montaje, se dieron cuenta que al final de la línea las puertas de los vehículos se colocaban en las bisagras exactamente igual como lo hacían en Estados Unidos. Sin embargo, esos ejecutivos se dieron cuenta que hacía falta por lo menos una tarea por hacer. En los Estados Unidos siempre al fin de la línea había un operador con un mazo de goma que golpeaba los bordes de la puerta para asegurarse que estaba perfectamente ajustada y que no se iba a salir en medio de un viaje de la gente. Y ese trabajo parecía que no existía en Japón. Entonces, un poco confundidos, estos ejecutivos le preguntaron al guía de ellos en qué parte de la etapa de la línea de ensamblaje se aseguraban de que la puerta se afirmara correctamente a las bisagras para que no se desprenda. El guía japonés los miró y sonrió un poco tímido y les respondió estas palabras: nos aseguramos de que encaje perfectamente cuando diseñamos el automóvil. En la planta automotriz japonesa no tenían un análisis de calidad hacia el final. No examinaban el problema para luego acumular una serie de datos de la mejor manera para traer una mejor solución, sino que desde el inicio diseñaban desde el principio básico en los planos, en una mesa de trabajo, diseñaban que el resultado final sea el esperado. Entonces, si no lograban que el producto final sea excelente, sin una revisión y control, entendían que se debió a una decisión errada al comienzo del proceso, no al final del proceso. Trayendo esto a nuestra realidad, un sistema de discipulado intencional que estamos creando, que estamos generando a través de esto, y va a ser todo el proceso en el año que viene cuando lo veremos en funcionamiento, nos lleva a preguntarnos el porqué de un sistema de discipulado. ¿Por qué generar un sistema de discipulado? Hasta ahora la Iglesia Central no tiene un sistema de discipulado intencional, ustedes lo saben. Tampoco tenemos un sistema que produzca un creyente maduro, un ciudadano del reino de los cielos. Hemos venido creciendo medianamente de acuerdo a las predicaciones que se dan, a los estudios bíblicos de los miércoles, pero no hay algo intencional y un sistema para que la persona llegue a Cristo y tenga un proceso para terminar como producto final siendo un ciudadano del reino de los cielos. Entonces, pensamos intencionalmente en que esa gente que llega a la iglesia pueda crecer, pero no en un producto final después de meses, semanas, años, sino que estamos pensando en lo que día a día podría surgir como un evento y no como un proceso, que es el resultado de un sistema de trabajo. El discipulado intencional que queremos hacer significa que hemos pensado, hemos planificado, hemos trazado diferentes maneras en entender y cuál es la ruta del nuevo creyente hasta llegar a conocer el mismo, el sistema de discipulado, ser parte de él y por lo tanto parte de nuestra iglesia, y cuál es el camino del crecimiento hacia la madurez en Cristo. No lo tenemos. Tal vez
uno que otro ministerio en algún momento lo pensó, pero como iglesia no lo tenemos. El punto es que sin esto no comunicamos claramente las oportunidades a la iglesia. No comunicamos claramente lo que los discípulos o la gente que aspira a ser discípulo de Cristo al llegar a la iglesia puede llevar adelante como un camino y un proceso de vida y crecimiento espiritual en la iglesia central. Entonces, la iglesia no está ofreciendo un sistema de discipulado, tampoco provee un sistema de autoevaluación y de reflexión de los pasos que hay que dar sobre su camino al crecimiento espiritual. Entonces, hay 3 palabras que quiero mencionar aquí: contexto, lenguaje y pertenencia. Déjenme hablarles un poco al respecto de esto. Según repasamos en las sesiones anteriores, los principios básicos de un sistema de discipulado integral, lo que debería tener, yo te invito a que veas las sesiones anteriores, que las estudies, bosquejes de acuerdo al PDF que te mandamos o saques tu propio bosquejo y que lo incorpores a tu vida y al ministerio que estás dirigiendo en la iglesia central. En la iglesia central cada ministerio tiene un contexto único. Los niños ministran en un contexto único y diferente al de los cultos del domingo. Lead y Jóvenes Central es exactamente lo mismo. Todos tienen un contexto único y especial. Pero recuerden esto, estamos creando cultura y no es solamente que un pequeño grupo se transforme en un segmento separado de la iglesia, sino que podamos ver como un todo, desde la niñez hasta la ancianidad. La iglesia tiene un proceso integral de discipulado bien pensado, un sistema para asegurarnos que cuando llegan a nosotros las almas que el Señor nos confía puedan tener el desarrollo y la madurez que esperamos en Cristo. Estamos generando esa cultura, no existía, entonces nosotros la estamos creando. En este caso, nosotros estamos creando una cultura de discipulado integral. Y al hacer estos conceptos básicos, al entenderlos, al estudiarlos y hacer nuestro el lenguaje, sistema de discipulado integral, discípulos de Cristo, ciudadanos del reino de los cielos, madurez en Cristo. Cuando hagas tuyo este lenguaje, y de hecho estos videos que estamos enviándote con las sesiones, no van a funcionar a menos que lo internalices. Y aquí la importancia de que los hagas tuyo. De aquí la importancia que respondas las preguntas. Tengo una pregunta para los líderes principales. Les estamos enviando todo este material, pero no estamos recibiendo la retroalimentación de sus líderes de segunda línea, ni tampoco los siguientes. No estamos recibiendo las respuestas. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la traba? Si ustedes nos llevan a que esto sea lo propio, el propio lenguaje, el sistema de la iglesia central, entonces estamos apuntando mal y fallamos en los objetivos. Y de aquí a un año podrán decir, falló el sistema del pastor. Pero no, probablemente lo que falló es el área de comunicación entre vos y tus líderes. Entonces, esto tiene que hacerse propio. Ustedes y yo lo tenemos que hacer propio. Entonces, nuestro propósito es que seas muy intencional con respecto al ministerio que diriges y al discipulado integral e intencional para la iglesia. Entonces vale la pena preguntarse ahora, ¿quién es un discípulo? ¿Quién es un discípulo realmente? Para mí hay que mantenerlo simple. La gente sabe cómo definir de una manera intuitiva qué es un discípulo de Cristo. ¿Quién es un discípulo? La Biblia más o menos lo pone en estos términos: tome su cruz y sígame. Deje todo lo que está haciendo, tome su cruz y siga detrás de las pisadas de Jesús. A la gente de nuestra congregación tal vez es necesario simplificarle, hablarle en un lenguaje, un idioma sencillo y fácil de recordar. Entonces, yo establecería esto. Un discípulo tiene la responsabilidad de testificar de Jesucristo al mundo,
de seguir sus enseñanzas por medio de actos de compasión, justicia, adoración y devoción bajo la guía del Espíritu Santo. Esta podría ser nuestra definición de un discípulo de Cristo en la Iglesia Central. Entonces es importante que te tomes el tiempo para aclarar en tu mente la definición de un discípulo. Zig Ziglar dijo alguna vez, si apuntas a nada, acertarás todo el tiempo. Entonces, si no estás apuntando a los objetivos de la Iglesia Central como hacedora de discípulos intencionalmente, entonces nunca vamos a estar dando en el objetivo de Dios. Te hago una pregunta que voy a responder inmediatamente. ¿Cuáles son las características de un discípulo en la Iglesia Central? ¿Y cómo traerás claridad a la definición de ser un discípulo? Entonces, primera respuesta, características de un sistema de discipulado intencional. Nuestro sistema de discipulado intencional en la iglesia debe incluir por lo menos estas tres cosas. Primero, las características de un discípulo. ¿Cuáles son las características de un discípulo de Cristo? Lo segundo que debería incluir es las características de un discípulo en la etapa de maduración. ¿Cómo es el proceso para llegar a ser un discípulo de Jesús? Y tercero, las etapas de crecimiento dentro del sistema de trabajo que tenemos. Déjenme hablarles rápidamente de cada una de estas tres definiciones que les he dado. Primero, características de un discípulo. Hay por lo menos unas 5 cosas que quiero decir. Primero, un discípulo adora. Y esto es lo que nosotros tenemos que generar, que aprendan a adorar a Dios. Segundo, un discípulo es parte de la comunidad de fe. O sea, un discípulo de Cristo no es alguien que asiste a la iglesia nada más o que viene esporádicamente, sino que es parte de nuestra comunidad. Tercero, un discípulo se compromete con las prácticas espirituales, con las disciplinas espirituales de un discípulo de Cristo. Luego vamos a hablar de las disciplinas espirituales. Cuarto, un discípulo es generoso y sirve. La generosidad es uno de los principios de nuestra cultura y el servicio es parte también de nuestra cultura. Y eso simplemente debe ser parte integral de la vida de un discípulo. Y por último, está buscando cómo conocer a Cristo. Un discípulo es una persona que tiene hambre por conocer a su maestro. Ahora, ¿cuáles son las características de un discípulo maduro a partir de lo que les dije recién? Bueno, vamos primero. ¿Cómo se ve un discípulo maduro? Primero, adoración. Yo les hablé de que aprendemos a adorar. Y un discípulo maduro comienza a adorar a Dios todos los días e invita a otros a adorar a Dios. Si no aprendiste a adorar a Dios, entonces yo creo que no estás comprendiendo la profundidad de tu relación con Dios. Ser un adorador es parte de nuestra tarea y es cómo funciona la vida de Dios como ciudadano del reino de los cielos. Segunda cosa que veo como una característica de un discípulo maduro es comunidad y hacer relaciones con los demás. Pero no solamente una relación simplemente para compartir hola, chao, o cómo estás, te fue bien, sino compartir con ellos vida, la vida de Dios, la vida de la comunidad, para que la gente pueda encontrar a Dios, conectarse con Jesús. Si simplemente la gente llega a la iglesia y así como entra se va, puede que reciba una pequeña tarjetita de bienvenida, pero si se va y no hay conexión, entonces se perdió ese inicio de la identidad como parte de la comunidad de fe. Entonces la gente se irá sin haber encontrado un motivo, una razón para ser parte de esta comunidad. Quinto, características de un discípulo maduro es que practica las disciplinas espirituales. Recién lo mencioné. Disfrutar la práctica de las disciplinas espirituales es comenzar a mostrar interés por ellas y utilizarlas para crecer en la fe, para acercarse más a Dios. Y les estoy hablando específicamente, y ya vamos a dedicar un tiempo especial para eso,
para disciplinas espirituales, pero es lectura de la Biblia, oración, ayuno. Estamos hablando de las prácticas normales que debería tener un discípulo de Cristo. Si usted no está adorando a Dios, si usted no está leyendo de la palabra, si usted no está orando, si usted no comparte de Cristo con otros, entonces usted no tiene las prácticas espirituales que debería tener un discípulo maduro de Cristo. Entonces estamos fallando en eso. Cuarto, les dije generosidad y servicio. Un discípulo maduro es generoso y sirve. Y permítanme aquí hablar de algo neurálgico que por algún motivo se perdió en la historia de la Iglesia Central. Un discípulo es alguien que diezma. Es alguien que con sus finanzas se compromete generosamente a servir a la iglesia donde está recibiendo de Cristo. No quiero tocar el tema en profundidad ahora, pero no se refleja la vida de Cristo si no hay servicio y generosidad en tu vida como discípulo. Y por último, ser como Jesús, ser como Cristo. Un discípulo se asocia con Dios. Invita a otros a explorar la vida cristiana, las enseñanzas de Jesús, porque lo ve no como una religión, sino como un estilo de vida. Ahora, ¿cuáles serían las etapas en el crecimiento de un discípulo? Hay varias, déjenme decirle, también son como 5. Tomen nota. Primera etapa es la etapa de búsqueda. La gente busca darle sentido a su vida. Hace preguntas como, ¿qué le da a mi vida propósito? ¿Qué le da a mi vida alegría? ¿Qué le daría realización personal a mi vida? Toda la gente está en esa etapa de búsqueda, aún los que están dentro de la iglesia, aún los miembros de la iglesia. Pero yo llamo a esto en la etapa inicial de crecimiento, es la búsqueda. Segundo, la etapa de exploración. La gente asiste a la iglesia y aún puede formar parte de la iglesia porque los vemos todos los domingos o todos los miércoles con nosotros, pero todavía no se compromete a seguir a Jesús. Lucha con la presencia de Dios en su vida, pero no hay un compromiso profundo. No hay un compromiso. Cuando comienzan las demandas de la iglesia, entonces empieza a retroceder aún en su asistencia, aún en su tiempo, aún en su compromiso con diferentes ministerios. ¿Por qué? Porque está todavía en la etapa de exploración, porque no hay un compromiso de verdad con Jesús. Otra etapa dentro del crecimiento es la etapa que yo denomino comienzo, donde la gente comienza a comprender, comienza a poner en práctica la fe, se entusiasma con la fe, aún tiene dudas, es cierto, pero empieza a comprometerse, a decir yo quiero ser parte de esto. Me encanta ver el desarrollo en algunos de los nuevos que vimos en este tiempo en la iglesia, sobre todo en los últimos 3 o 4 años. Gente que va creciendo, que desea servir, que desea integrarse, que desea arreglar las áreas de su vida que están desordenadas. Eso muestra que hay un deseo de un avance y no una detención. Hay otra etapa dentro de este desarrollo de discípulo a la que le llamamos el crecimiento, que está ese nuevo creyente o ese nuevo discípulo ansioso por ser identificado como un seguidor de Cristo. La gente tiene miedo de ser identificado como seguidor de Jesús. La gente tiene temor de ser identificado como cristiano evangélico. Sin embargo, cuando comienza a ser un discípulo de Cristo, no le molesta que le llamen loco, pentecostal, evangélico, pastor, diácono, porque sabe en quién ha creído y sabe que eligió la forma de vida de seguir a Jesús como un discípulo de Cristo y que eso va a afectar todo su entorno. Asume la responsabilidad personal por una relación con Jesús. Esa responsabilidad personal implica que empieza a comprometerse con la oración, con la adoración, la lectura, el ayuno, con el desarrollo espiritual hacia la madurez. Comienza a integrar a su fe todas las dimensiones de la vida. Porque muchos son creyentes los domingos cuando están sentados en la iglesia. Pero luego, imagínense, si no está conectado a la vida de Dios, no está siendo un discípulo. Y
Cierro con la quinta etapa, maduración. Se dirige el nuevo creyente a una vida entregada a Jesús. Anhela conocer más a Jesús, amar a Jesús, a obedecerle, a servir, a estar más tiempo con Jesús como un discípulo. Comienza a hacer discípulos a otros. Fíjense qué lindo. El resultado de la maduración es tener a un creyente que se asemeja más a Jesús y que busca mostrar a otros el camino para ser seguidores de la senda. ¿Qué tal si hacemos una pausa? Y en esta oportunidad quiero hacerle solamente 2 preguntas, tal vez una tercera por allí. ¿Por qué no dedicas tiempo, después de ver este video, y a entender y abrazar este sistema de discipulado y hacerlo tuyo? ¿Por qué no repasás las charlas anteriores y ojalá puedas ver todos los videos otra vez hasta el día de hoy? Y te haces estas preguntas. Primero, ¿cuáles serán tus etapas de crecimiento? ¿A dónde estás en tu crecimiento como discípulo de Cristo? Puede que estés comenzando o hacia la parte de maduración, o tal vez no. Pero esto es una autoevaluación. Pregúntate, ¿dónde estoy en las etapas de crecimiento? Y por último, ¿cuál es la definición de un discípulo de Cristo en tu contexto, en el contexto de tu ministerio? ¿Cuál sería la definición de un discípulo de Cristo en Central Kids? ¿Cómo sería la definición de un seguidor de Jesús, de un discípulo de Cristo en Lead? Y así sucesivamente hasta Hilos de Plata. Los dejo para pensar. Hasta la semana que viene.